Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es nuestro último video del curso de Química General. Vamos a hablar hoy día sobre el concepto de solución, equilibrio en solución acuosa. Vamos a ver el concepto de pH, pOH y básicamente vamos a ver el concepto también de lo que es las soluciones buffer y cómo nosotros podemos trabajar con estos componentes. Para eso vamos a recordar lo que vimos en el video anterior. El video anterior analizamos todo el concepto de equilibrio químico. Pero ahora el equilibrio químico lo vamos a llevar un paso más allá. Y ese paso más allá es en el solvente universal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un componente y lo puedo disolver en agua? El agua también sufre un proceso de equilibrio. El agua, ustedes saben que está formado por dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. El agua también se disocia, y se disocia en protones, H+, y en el ion hidroxilo, o H-. O si ustedes quieren dos moléculas de agua, se va a disociar en el ion hidronio, H3 o más, o en el ion hidroxilo. Como hay una disociación, y esta es una disociación débil, también está asociado una constante de disociación. Esta constante de disociación, como se trata del agua, se denomina K sub W, que se escribe en la siguiente expresión, como lo vemos, que es K sub W es igual a la concentración del ion hidronio o los protones y la concentración del ion hidroxilo. Y el valor de eso es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, la constante del agua es un elemento importante que tenemos que recordar en nuestro proceso, es 1 por 10 a la menos 14. Ahora, el agua es importante porque vamos a definir dos términos que son sumamente usados dentro de nuestra vida diaria, cotidiana. El concepto de ácido y base. Ahora hay varias definiciones de ácido base, nosotros vamos a usar básicamente la que nos entrega Bronsted y nos dice que un ácido es aquel componente que entrega protones. Una base es aquel componente que recibe los protones. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de ácido. El HCN, que es el ácido cianhídrico, va a reaccionar con el agua para formar ion hidronio más el ion cianuro. Si nos damos cuenta, el ácido cianhídrico, por la definición, le va a entregar un protón al agua y se forma el H3 o más, el ion hidronio. Y se forma el cianuro. Otro ejemplo es el ácido bromhídrico, HBr, que en presencia de agua se va a formar el ion hidronio más el ion bromuro. Nuevamente, el ácido bromhídrico le va a entregar un protón al agua para formar el H3 o más, el ion hidronio. ¿Qué pasa con las bases? La definición de base es que ellos ahora aceptan los protones. Ejemplo, el amoníaco, NH3, en presencia del agua, va a formar el ion amonio, NH4, más el grupo hidroxilo, o H-. ¿Qué implica esto? Que el amoníaco va a aceptar un protón del agua. Al aceptar un protón del agua, el agua se transforma en el ion hidroxilo o en el grupo OH-. Y el amoníaco se transforma en el NH4+, que es el ion amonio. Otro ejemplo es el hidróxido de potasio, en el cual está totalmente disociado, ¿cierto?, en potasio y iones hidroxilo. ¿Qué ocurre acá? Si nosotros nos damos cuenta en los primeros ejemplos, el agua está actuando como base. En el tercer ejemplo, el agua está actuando como ácido. Cuando un componente puede actuar como ácido o como base, nosotros decimos que es un anfótero. Y el agua, la gran propiedad que tiene es justamente que es un anfótero que nos permite trabajar tanto con ácidos como con bases. Y esa es una de las propiedades que tiene el agua, por eso es el solvente universal, porque puede disolver tanto componentes ácidos como componentes básicos. Ahora, dentro de la definición que nosotros tenemos que ver de ácido y base, tenemos dos más. Uno, lo que es el ácido fuerte, el ácido débil, base fuerte,
base débil. ¿Qué es lo que es un ácido fuerte? Es aquel que está totalmente disociado en solución acuosa. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el HCl, en presencia del agua, se forma el ion hidronio más el ion cloruro. ¿Qué significa esto? Que el ácido clorhídrico, el HCl, como tal, en solución acuosa o en presencia del agua, no existe. Existe como ion hidronio más el ion cloruro. Otro ejemplo es el ácido sulfúrico, H2SO4, que en presencia de agua forma el ion hidronio más el ion sulfato ácido. Y estos están totalmente disociados. Ahora, ¿cuáles son los ácidos débiles? Ellos se encuentran parcialmente disociados en solución acuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido de alguna forma se disocia, pero no todo el ácido se disocia. Queda algo de ácido en solución acuosa. Por ejemplo, el ion sulfato ácido. En presencia de agua se va a formar el ion hidronio más el ion sulfato. Y ahí vemos, por ejemplo, que en los primeros dos ácidos tenemos que la flecha va hacia los productos. Pero en cambio en el tercero, en el sulfato ácido, tengo la doble flecha. Eso implica que es un ácido débil, que todavía queda algo de sulfato ácido en el equilibrio. Otro ejemplo es el ácido acético, ¿cierto? En el cual el ácido acético, en presencia de agua, forma el ion hidronio más el ion acetato. Ahora, como son ácidos débiles, estos ácidos tienen la presencia de una constante de disociación. Como se trata de ácido, se habla de constante de acidez. Y para el caso del ácido acético, nosotros vemos que el ácido acético se va a disociar en ion hidronio y en acetato. Por ende, la constante de acidez, porque un ácido va a ser igual a la concentración del ion acetato por la concentración del ion hidronio partido por la concentración del ácido acético. Ese valor de esta constante es 1,8 por 10 a la menos 5. Por lo general las constantes están tabuladas, están en tabla, así que eso uno lo puede conseguir fácilmente en libros o a través de internet. Si tenemos ácidos fuertes, ácidos débiles, también tenemos la correspondencia en las bases. También tenemos una base fuerte, ejemplo el hidróxido de sodio, que está totalmente disociada en solución acuosa. El hidróxido de sodio se disocia en ion sodio más el ion hidroxilo. Y como es fuerte, significa que el hidróxido de sodio como tal en solución acuosa no existe. Existe como ion sodio y el ion hidróxido. ¿Qué es lo que es una base débil? Bueno, la definición es equivalente a ácido, es aquella que se encuentra parcialmente disociada. Y aquí tenemos dos ejemplos, el ejemplo del amoníaco, que ya lo vimos en la transparencia anterior, y el ejemplo del carbonato ácido. Carbonato ácido en presencia de agua va a formar el ácido carbónico más el grupo OH. ¿Qué es lo que son las bases fuertes y las bases débiles? La definición son equivalentes a las del ácido fuerte y ácido débil. Una base fuerte es aquella que está totalmente disociada en solución acuosa, ejemplo el hidróxido de sodio, que se disocia en el ion sodio más el grupo OH. Como es una base fuerte, entonces el hidróxido de sodio como tal en solución acuosa no existe, solamente como iones. ¿Qué es lo que es una base débil? La definición equivalente, ¿cierto? Está parcialmente disociada en solución acuosa. ¿Qué significa eso? Que el amoníaco, por ejemplo, reacciona con el agua y va a formar el ion amonio más el grupo H, pero algo de amoníaco va a quedar. No se disocia completamente. Otro ejemplo es el carbonato ácido, que en presencia de agua va a formar el ácido carbónico más la generación del grupo OH. Ahora, como son bases débiles, también tenemos la presencia de una constante. Como es una base, ahora se denomina constante de basicidad. Para el caso de la constante del amoníaco, esta es igual a la concentración del ion amonio por la concentración del grupo OH partido por la concentración del amoníaco. Y el valor de la constante de basicidad
es 1,8 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿cuál es la relación entre la constante de acidez y la constante de basicidad? Es la que vemos a continuación, que la constante de acidez por la constante de basicidad es igual a la constante del agua, caso W. Recordemos que la constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. ¿Cómo se trabaja en ejercicios? Lo vamos a ver en los videos de ejercicio, donde vamos a calcular la concentración de las especies en el equilibrio, ya sea en un ácido o una base fuerte o débil. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de constantes donde aparecen una cantidad limitada, donde vemos que tenemos compuestos que tienen más de una disociación. Por ejemplo, el segundo, el ácido arsénico, contiene 3 disociaciones. ¿Por qué? Porque tiene 3 hidrógenos. Por ende, todas las salidas de los hidrógenos o de los protones van saliendo de a uno. Entonces, por eso yo tengo la presencia, en este caso, de 3 constantes de disociación. Ahora, están midiendo la concentración de los protones o la concentración del grupo OH, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático no es complejo, pero desde el punto de vista conceptual cuesta un poco. Por ejemplo, la concentración del ion hidroxilo 005 no nos dice mucho. Entonces, lo que se hizo, básicamente, se definió una escala de acidez. Y esta escala de acidez se denomina pH. Desde el punto de vista matemático, el pH se define como menos logaritmo de la concentración de los protones. Esta escala varía de 1 a 14, donde el pH, que va de 1 a 6, nosotros decimos que es una solución ácida. pH 7 es una solución neutra, y de 8 a 14 tenemos una solución básica. Ahora, si tenemos una escala de acidez, también vamos a tener una escala de basicidad. Y la definición es equivalente, pero ahora se denomina como pOH. Y desde el punto de vista matemático, el pOH es igual a menos logaritmo de la concentración del grupo OH o del ion hidroxilo. También varía de 1 a 14, pero la escala se invierte. Un pOH entre 1 y 6 ahora es una solución básica. pOH 7, una solución neutra, y pOH entre 8 a 14 es una solución ácida. Y la relación entre pH y pOH es que pH más pOH es igual a 14. Entonces yo, conociendo el pH o el pOH de una solución, puedo calcular la otra variable. Aquí tenemos algunas soluciones y sus respectivos pH. Son, por supuesto, aproximados. Por ejemplo, el jugo gástrico tiene un pH aproximadamente de 1, ¿cierto?, con una concentración del ion hidronio de 1 por 10 a la menos 1. Por ejemplo, el café negro tiene un pH de 5, con una concentración del ion hidronio de 1 por 10 a la menos 6. Aquí no aparece, pero por ejemplo la Coca-Cola también tiene un pH aproximadamente de 5. El agua de mar tiene un pH aproximadamente de 8, ¿cierto? El amoníaco casero, que se usa para limpiar pisos, qué sé yo, tiene un pH de 11. Y el limpiador de hornos tiene aproximadamente un pH de 13. Es decir, todas las soluciones que nosotros usamos están relacionadas con el pH. Ahora, las soluciones, ya sea pueden ser ácidos o soluciones básicas, y nosotros lo podemos utilizar. Por ejemplo, en la solución de lixiviación del cobre, ¿cierto?, en la gran minería del cobre, sobre todo la minería del cobre oxidado, nosotros usamos lo que se denomina el proceso de lixiviación. ¿En qué consiste el proceso de lixiviación? Es poner en contacto el mineral previamente molido, ¿cierto?, chancado, en una solución ácida. Esta solución ácida es ácido sulfúrico con una concentración aproximadamente del 6% masa a masa. ¿Qué sucede? Que ahí se produce un proceso de extracción del cobre hacia la solución que está en el mineral. Bueno, ahora tenemos soluciones que son capaces de mantener el pH cuando nosotros agregamos pequeñas cantidades, ya sea de ácido o de base. ¿Dónde se usan estos componentes?
por ejemplo, en la alimentación. Muchos preservantes emplean soluciones buffer. ¿Para qué? Para mantener por más tiempo los alimentos. ¿Qué es lo que son las soluciones buffer? Son soluciones que son formadas por un ácido, estamos hablando de un ácido débil, y su base conjugada, o una base y su ácido conjugado. Y estas soluciones son capaces de mantener su pH cuando nosotros agregamos pequeñas cantidades de ácido o base. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Ácido acético, acetato, esa es una solución buffer ácida, amoníaco, amonio, que sería un buffer básico. Ahora, ¿cómo trabajamos con las soluciones buffer? Lo vamos a ver en el video de ejercicio, pero hay una ecuación que es bastante útil para poder calcular el pH de la solución o cuando nosotros necesitamos fabricar una solución buffer. Y la ecuación es bastante simple, la vemos aquí en la proyección. Si yo tengo un ácido débil, HA, en presencia de agua, se me va a formar el A-, que vendría siendo la base, más el ion hidronio, que sería el ácido conjugado, y el pH va a ser igual al pKa más logaritmo de la concentración de A-, la base, partido por la concentración del ácido HA. Esta ecuación en algunos libros puede variar. La relación entre la base y el ácido se puede invertir, pero hay que tener cuidado que si yo invierto algo dentro de un logaritmo, el signo se cambia. Y sería que pH sería igual a pKa menos logaritmo de la concentración del ácido partido por la concentración de la base. Cualquiera de las dos ecuaciones va a servir, pero sí hay que tener cuidado en el signo que precede al logaritmo. Insisto, estos ejercicios los vamos a ver dentro de los videos que vamos a desarrollar de ejercicios. Bien, y con esta información nosotros ya estaríamos terminando el curso de Química General. Espero que todos estos videos le ayuden en el éxito de aprobación del curso y recuerden que cualquier duda que puedan tener, consulten a los profesores, guíense por estos videos y les deseo la mayor de los éxitos dentro de este curso y por supuesto durante toda su carrera. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad.